Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Rigoberta Menchú, vida y obra de una maya quiché. Capítulo 12. Vivir en las montañas. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es la de Rigoberta Menchú, la indígena maya que se hizo conocida en todo el mundo por la defensa de su gente, de su comunidad amenazada. Las grandes organizaciones diplomáticas de orden mundial tienen para su funcionamiento una inmensa maraña burocrática que hace casi imposible penetrar en ella si no se cuenta con el respaldo de un Estado soberano. Aunque carente de esos apoyos, Rigoberta hizo esto posible con infinita paciencia y mucho trabajo. Año con año llegué a las Naciones Unidas durante 12 años. En los primeros tiempos, los gobiernos negaban totalmente la existencia de los pueblos indígenas en sus países. Guatemala se honra de ser un país que contribuye al mantenimiento de la paz. Un día escuché con gran atención a un invitado guatemalteco, quien empezó el discurso diciendo que en Guatemala había un solo pueblo. Según él, no había diferencias, no existían grupos étnicos, y así empezó a negar absolutamente todo lo que pasaba en Guatemala. Que nunca había habido racismo, nunca había habido discriminación y mucho menos violaciones a la libertad de expresión, ni a la libertad de locomoción. Todo era perfecto y eran los tiempos de la tierra arrasada. Creo que si todos los habitantes de la Tierra tuvieran la ocasión que yo tuve de descubrir el terreno de las Naciones Unidas, efectivamente podríamos cambiar muchas cosas con las mismas normas que ya existen. Lo más valioso para mí es que lo hice sin tener un título. Yo jamás me gradué en leyes internacionales, ni creo que lo haré. Yo no corrí detrás de los créditos académicos. Yo corrí detrás de los diplomáticos y detrás de los funcionarios de la ONU. No importa lo grandes o pequeños que sean los países, las relaciones... Naciones Unidas debe ser el órgano más importante para resolver los problemas. La cuestión estriba en que las víctimas tienen dificultades para llegar allí. No todas las víctimas tendrán la suerte de desafiar a un policía para entrar o de acudir a su idioma natal para poder decir que no entiende lo que dice el señor que habla inglés. Pero sobre todo las víctimas no tienen ninguna protección después de contar su verdad. Los gobiernos represivos toman nota de la identidad de los testigos. La cuestión de la tierra arrasada pasó como si no hubiera pasado nada en los corredores de las Naciones Unidas. Los primeros que llegábamos a esos corredores sentíamos que nos comía el alma, sentíamos que nos intimidaba y sentíamos que nuestro ser humano era tan minúsculo frente a grandes monstruos de manejos políticos. Nosotros tratábamos de hablar uno por uno con varios diplomáticos y funcionarios. Todos los gobiernos tenían la misma reacción. Pedíamos a un diplomático una cita y el diplomático tardaba 3 días, una semana para dártela. Y eran 3 días o una semana en que teníamos que recordarle 5 veces por día que teníamos una cita con él. Corría y se escapaba por una puerta distinta. Finalmente te daba una cita en la que se sentaba y te decía, ¿qué quieres?, con el reloj en la mano y mirando con distracción a los demás que pasaban. Y se iba mientras te decía, no te preocupes, esto va bien, mi gobierno está comprometido. Pero por lo general, uno sabía que eran palabras vacías, uno sabía que carecían de compromiso, no con el pueblo de Guatemala, sino que carecían de compromiso con la defensa real de los derechos humanos. Los gobiernos de las grandes potencias estaban cambiando.
también cambiaba su actitud hacia el tratamiento de los derechos humanos, de alguna forma se sensibilizan ante el sufrimiento humano. Naciones Unidas reconoce que los pueblos indígenas de todo el mundo... Yo creo que el año 82, cuando Naciones Unidas oficializa el tema de los pueblos indígenas en el grupo de trabajo. Allí tuvimos la oportunidad de expresarnos con lenguaje diplomático. Empezamos a aprender a hacer la carrera diplomática para no ser expulsados. No decir las cosas como son, sino darles 20 vueltas. Empezamos a exponer con cortesía y con diplomacia los grandes y terribles problemas de nuestros pueblos en Guatemala. Dimos a conocer la existencia de las patrullas de autodefensa civil, la ocupación de nuestras aldeas, en recordar y dejar constancia de la tierra arrasada, las masacres, la quema de nuestras casas, la quema de más de 400 aldeas destruidas. Fuimos dejando constancia poco a poco, con diplomacia para no ofender al Estado ni a sus amigos, de cosas tan profundas como el deseo de los pueblos a vivir. Buscamos el reconocimiento de nuestras identidades. Considero un privilegio haber participado en el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas de la ONU. El proyecto de Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas contempla que los gobiernos algún día se vean obligados a cumplirla. Será un largo proceso. Sería más cómodo y gratificante para mí defender solo a mi aldea Ximel. Espero que algún día haya una comunidad estable ahí. Este es un caso apenas de tantos en Guatemala. Luego, en los años 70, se da el desafío de las primeras naciones de Estados Unidos y Canadá, de los navajos, de los Sioux, de los Hopis, los Lakotas, que viajaron a Ginebra con sus pasaportes indígenas, que desafiaron a las autoridades. Hay un pasaporte indígena entre los Estados Unidos y Canadá que sirve exclusivamente para cruzar esa frontera. Los hermanos lo usaron para salir de los Estados Unidos y para entrar a Suiza. Entraron a Ginebra con sus tambores, sus pitos, sus chirimías y sus músicos. Desde el aeropuerto, con sus tambores y todo, emprendieron una marcha. Su consigna era: venimos respetuosamente y venimos en son de paz. Pero si no somos recibidos en son de paz, entraremos de todos modos. Entraremos a patadas. Y efectivamente, entraron. Se produjo una negociación. Salió un representante de la Sociedad de las Naciones. Su demanda era guardar un minuto de silencio y rezar en los asientos que ocupan los gobernantes que toman decisiones en su nombre. Así fue año con año. Y yo recuerdo que los argumentos eran los mismos. Los funcionarios decían: bueno, se mejoró la situación porque yo tengo reportes del gobierno de Guatemala de que los muertos este año no han sido tan numerosos como lo fueron el año pasado. Han demostrado buena voluntad. Las vidas cada vez se convierten en un juego de números, de datos estadísticos. Es cierto, nosotros éramos los que molestábamos porque éramos los únicos que, desafiando a la policía, desafiando todo, entrábamos en los corredores de la ONU. Pues ¿quiénes éramos? Nadie, sin más títulos que haber nacido en Guatemala. Pero no solo éramos nosotros. Aparecían salvadoreños, colombianos, birmanos, timorenses, afganos, tamiles. Aparecían gentes de todo el mundo con testimonios espeluznantes. La mayor parte de las veces los pueblos no fueron escuchados. El minúsculo caso de Guatemala, para muchos sectores de la comunidad internacional, en realidad nunca fue un problema serio. Era como velar. Había que esperar todo un parto. Era como un parto que saliera una resolución sobre Guatemala. Porque te dicen que todavía no está claro, que a lo mejor hay una última negociación, hasta que se votaba el tema. Entonces,
Parecía algo fuerte y también nosotros nos maravillábamos de nuestro trabajo. Rigoberta, esta joven maya que está incursionando en tierra extraña, golpe a golpe va conformando su filosofía de vida. El día en que los diferentes sectores sociales tomen en sus manos su destino y vigilen a sus gobernantes, vigilen a sus políticos, entonces devolverán a la humanidad su ritmo natural. Triunfará la ética y la moral pública, no el ritmo violento, chocante y desequilibrado de hoy. Tendrá que haber cambios, y los cambios tendrán que venir de una nueva utopía. Buscar nuevos puntos de referencia para una sociedad ideal. La lucha por los derechos humanos es frustrante y exige un compromiso permanente de los propios seres humanos. Hasta los caminos nos enseñan. Un camino viejo es un camino que queda siempre. Resume mucha historia de quienes pasaron allí. Aunque se convierta en una vereda, siempre es un camino viejo. Sobre cómo se afana la cultura milenaria sin otorgarle derecho de autor y lo toma cualquier escritor y lo publica como suyo. Rigoberta se traslada de un lugar a otro en función de las tareas encomendadas por las organizaciones que la respaldan. Y las situaciones humillantes por su condición de indígena y pobre son constantes. También hay algo muy grande que mucha gente no sabe que es así. Primero, yo cruzo las fronteras como cualquier ciudadana del mundo, chaparra, morena como siempre, y la cara de pobre nunca me la van a quitar. Y tampoco la cara maya, la cara de indígena nunca nadie me la quitará. Así que yo soy Premio Nobel de la Paz en los protocolos. Cuando me recibe un rey, un jefe de Estado, una persona o un artista, o cuando hay un golpe de Estado, o cuando hay un conflicto en el que uno tiene que necesariamente hacerse presente. Ahí sí, soy Premio Nobel de la Paz. Pero cuando yo cruzo las fronteras, ninguna autoridad de aduanas tiene paciencia conmigo, por lo que me sacan una por una hasta todas las ropas más íntimas. En muchos momentos son muy groseros, muy racistas. Hace falta humanidad en todas partes. Yo les digo, miren, el mundo debería ser más justo, más humano, debería ser mucho menos agresivo y menos racista. Y me pongo a darles plática. Cuando ya está empacada mi maletita, saco mi documentación y les digo, miren, soy una humilde Premio Nobel de la Paz y también soy una humilde presidenta de una fundación que se dedica a la educación para la paz, la educación cívica ciudadana, a la sensibilidad de la humanidad sobre los profundos valores de las culturas milenarias. Y la gente se queda sorprendida. Yo sé que jamás me van a olvidar en toda la vida. Se dice que la historia de las comunidades de población en resistencia es la única que se da en América en los últimos 100 años. La experiencia colectiva es una fuente de vida. Por eso, las comunidades de población en resistencia tendrán una vigencia muy alta en la vida guatemalteca, hoy y siempre. Es el resumen de la historia de todos los sobrevivientes de la tierra arrasada. Pertenecen a distintas etnias y a distintas religiones. Son indígenas y ladinos. ¿Quién sabe cuántos miles de gente murieron allí? La gente no quiso someterse al control del ejército y se quedó en las montañas. Vivieron en las montañas días y noches por 15 años. Hubo aldeas completas que el ejército alcanzó en las montañas y las destrozó. Yo creo que será esta población la que tiene que determinar su futuro.
Se trata de personas con un sentido de la libertad profundamente democrático, de personas que decían, bueno, yo soy libre, yo puedo atravesar toda la selva y subir todos los cerros que me dé la gana. Si viene el bombardeo, me esconderé un rato. Jamás vamos a olvidar que todo el pueblo afectado por la tierra arrasada es pueblo indígena. Es el pueblo más pobre y el pueblo más humilde. Recuerdo las primeras locaciones de cementerios clandestinos. Esto pasó cuando el ejército y el gobierno negaban todo. Negaban la tierra arrasada, los cementerios clandestinos y sobre todo sus crímenes. El mismo presidente de la República en 1990 dijo que eran cadáveres de la guerrilla, que eran subversivos. Eso no hubiera justificado ningún crimen. Los militares de la zona intimidaron a los familiares, a los jueces y a los médicos forenses, intimidaron a todos. 1000 barreras se tuvieron que vencer para dar sepultura digna a las víctimas. En medio de todas estas desgracias, persecuciones, crímenes y luchas, llegó 1992, año del quincentenario. Fue un año en que aprendí muchas cosas. Los miembros de la delegación española pensaban en festejos, otros pensábamos que no había nada que festejar. La lección más grande que nos dejó el quinto centenario fue haber descubierto la experiencia compartida por todos los indígenas. Somos diversos, hemos sobrevivido durante 500 años entre los escombros de las masacres en distintas partes del continente. Descubrimos que los pueblos indígenas siempre aportaron inmensas riquezas. Han contribuido con su propia sangre y su propio dolor para construir las llamadas democracias. Ese aporte nunca fue reconocido. Para mí, el quinto centenario fue una oportunidad para alzar la voz contra 500 años de silencio. Por eso afirmo que la lucha de los indígenas tiene una razón, y es la de representar a los oprimidos del mundo. La pobreza no solo es un asunto de indígenas, sino que es un asunto de negros, de mestizos, un asunto de pueblos desposeídos. El sufrimiento de los pobres rompe todas las fronteras del mundo. Fue muy duro para mí descubrir la sociedad del desperdicio de comida y de objetos, ir a un inmenso almacén y encontrar ahí las comidas de gatos y perros, en exceso, con precios increíbles. Uno piensa en la cantidad de proteína que tienen todos esos alimentos y en que nosotros nunca tuvimos comida de esa calidad. Rigoberta Menchú se organiza junto a sus compañeros para impulsar la nominación y obtener el Premio Nobel de la Paz y busca apoyos y consejos alrededor del mundo. Esto lo escucharemos en el próximo capítulo. Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias. Los espero. Hasta pronto. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mi memoria y el testimonio escrito de Rigoberta Menchú, que plasmó en 2 libros. El primero se tituló Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, en colaboración de la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos. El segundo libro, ahora sí de su única autoría, es Rigoberta, la nieta de los mayas. Asimismo, recurrimos a la opinión de expertos para que nos ilustren sobre aspectos de lo que pasó en Guatemala en aquellos años nefastos. La voz que recrea los textos fue creada con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez.
Locución, Sergio Lonardi. Edición de sonido, Luciano Álvarez. Efectos especiales, Mateo Durán. Asistencia de producción, Andrés Casal. Dron musical, Andrea Isasti. Realización integral, Ícaro Podcast. Una división de Ícaro Producciones.